No, en nuestro país estamos viviendo desde hace tiempo un clima de polarización, que si los chairos, que si los fifís, entra uno a las redes sociales y hay un gran encono, unos contra otros, una declaración a veces inofensiva se torna en una gigantesca nube de enfrentamiento, en fin, todo esto contribuye no solamente a que ese ambiente se viva en las redes sociales, sino que se permee evidentemente también a nuestra convivencia como sociedad y, aunque no lo crea, también a nuestra vulnerabilidad como país. Para hablar de todo esto, hoy tenemos a Ekaterina Kostiukina. Ella es de la Universidad de Harvard, es experta en ciberpsicología y también en neuropolítica. Suena muy interesante, Ekaterina, bienvenida. Muchas gracias. Gracias Bienvenida, por estar aquí, maestra. Gracias, Maite. Pues, ahora, esto de la polarización que se da a través de las redes sociales debe tener alguna explicación. Porque además no solamente se da en nuestro país. Se da en todas partes donde están humanos, porque esa es una de las características innatas de los humanos. Y no solo es nuevo, empezamos a oír de esto ahorita mucho más, que se exponenció con el uso de las herramientas digitales, como las redes sociales, la comunicación más rápida, más intensa. Pero esto ha pasado antes. Cuando vemos la historia desde la perspectiva de la antropología, siempre han habido, desde que empezamos a evolucionar en organización como tribus, las tribus se iban unos contra otros para defender territorios. Igual, lo que estamos viendo es que cada uno de los individuos necesita pertenecer a una tribu. Es así, es lo que nos llevó a sobrevivir y a ser más fuertes, porque como individuo somos más débiles, pero trabajando en equipo, en una sociedad, tenemos muchos más beneficios. Entonces necesitamos, así como tenemos el instinto de cuidar a nuestros hijos, de encontrar pareja, de ayudar a los otros prójimos, igual tenemos el instinto de pertenecer a un grupo u otro. Y una vez que identificamos un grupo, ya sea de diferentes maneras, defendemos esa posición. Pertenecemos, identificamos al grupo y ahora sí, ya que tomamos la decisión, no importa lo que pase, luchamos por él. Bueno, lo que está pasando en las redes sociales, ahorita en el mundo presencial, en el mundo en el que vivimos ahorita digital, con la revolución digital, es la combinación de nuestra naturaleza humana con las herramientas tecnológicas. Cuando combinas esto, así como, por ejemplo, las redes sociales, tenemos mucha más socialización. También con la comunicación de las redes sociales y con las estrategias digitales tenemos mucha más polarización. Se magnifica y los alcances son mucho más grandes, ¿no? Ese es el problema. Entonces, lo que está pasando es, antes se utilizaba la polarización como estrategia de establecer poder. Se utiliza mucho más en campañas políticas. Hay varios grupos y estos grupos dicen, yo quiero ser el líder y síganme los buenos y vamos contra los otros, y se polariza. Es una estrategia política muy conocida y se hacen las campañas. Los politólogos la aprenden cómo polarizar, cómo atraer grupos más grandes unos en contra de otros, y siguen defendiendo esta práctica porque esto en realidad mueve gente. Las personas empiezan a ser más agresivas, se mueve, y hasta se dice, los que apoyan esto dicen, bueno, es importante para la democracia que las personas participen en la política y digan, yo apoyo esta causa versus otro, es parte de la democracia. El problema es que con las redes digitales, con herramientas más poderosas de comunicación, esto se ha exponenciado. Cuando nuestros líderes hacen estas campañas, la polarización se vuelve tan fuerte como hasta llegar al nivel del fanatismo. Y ahí es cuando personas buenas hacen cosas malas, se matan. Que aquí, perdón, adelante, Maite. Sí, hay un elemento que me llama la atención y que quisiera que tocaras. Cuando tú hablabas de las tribus, era cara a cara. Correcto. Yo conocía la cara de mi enemigo y sabíamos y teníamos las mismas reglas para jugar. Correcto, sí. ¿No? A final de cuentas. Ahora, a veces, tú no conoces la cara de tu adversario, y que además puede no ser una persona, puede ser un bot, ¿no? Puede ser un robot. Y entonces, ¿cómo se establece esta lucha entre robots y seres humanos en una red en la que se supone que yo hablo con mis pares? Absolutamente. Cuando lo hacíamos antes en persona,
no llegaba a exponenciarse tanto porque veías a la otra persona, y si se hacía agresividad, veías el sufrimiento de esta persona y bueno, le cortabas un poquito. Pero ahorita los bots son como los proxies. Los bots tienen su misión y siguen con la agresión que se les dijo o se les programó que tienen que hacer. Y déjame darte un ejemplo de lo poderoso que es esto. Bueno, alguien nos preguntó, bueno, polarización, sí, no está bien, pero ¿qué pasa cuando las personas eligen los temas de polarización y se vuelven agresivos y no puedes hablar con ellos? No quieren hacerlo, sí, no es algo que elegimos. Lamentablemente, son las características de los humanos de que pensamos que somos superiores, que somos cognitivos, que todas las decisiones que tomamos es por nuestra propia voluntad. Pero no es así. No. Hay muchas cosas programadas, como por ejemplo, si es que tendríamos que acordarnos del respirar, algunos se nos olvidaría. Igual hay instintos que nos han ayudado a sobrevivir, como esa polarización. Imagínate si es que ahorita empezamos a hablar de un ejemplo muy simple de lo vulnerables que somos. Hay un científico que es muy famoso para nosotros, Pavlov, que en los 800 hizo el famoso experimento de hacerle salivar a los perritos, y todos los humanos estábamos orgullosos. Wow, somos así tan inteligentes que somos más superiores que las otras criaturas y les dominamos. Bueno, lamentablemente, si es que empezamos a hablar de una buena piña jugosa con un juguito exprimido bien ácido, con un kiwi y una maracuyá y mezcladita, en unos segundos nos damos cuenta que empezamos a salivar. Y así igual hay estímulos que están catalogados, que aprendimos de diferentes maneras, como por ejemplo del marketing. Los defraudadores desde hace siempre empezaron a entender cómo funcionan los humanos. Digamos, y esto se magnifica. Que son mensajes muy bien plantados, o sea, estos mensajes son de expertos en comunicación y expertos en conducta humana, y saben muy bien qué mensaje colocar para hacer una especie de botón que despierte esa naturaleza de la que nos hablas. Hablábamos de tribus, en donde queremos pertenecer a un grupo, pero también está sobre la mesa el asunto de divide y vencerás, que me parece que ese es el riesgo, porque sí, todos queremos pertenecer a una tribu, pero dentro de esas tribus tenemos que estar siempre divididos. ¿Cuál es la vulnerabilidad, decía yo, como país, ahora que estamos dividiéndonos? Sí, hay dos cosas, el pertenecer a una tribu y el divide y vencerás. Estamos en México y lo que vemos es que estamos muy polarizados. Ahorita sí se hace el social listening, que es con herramientas digitales el oír lo que la gente publica. Vemos que hay mucho odio, unas personas contra otros que ni siquiera se conocen, que son todos humanos, todos mexicanos, que si es que se conocen en persona y empiezan a tener una conversación, se dan cuenta que tienen cosas en común. Pero debido a que se les da esos estímulos de polarización, de programación, ellos se odian. Y es algo que ni se dan cuenta, que no es algo que quieren hacer, no es una elección tan consciente como piensan. Utilizan. Sí. Pero además, en el proceso civilizatorio fuimos aprendiendo reglas de urbanidad y de educación que eran o que son las que propician la convivencia o las que favorecen la convivencia. Estas reglas se están olvidando. Y entonces tú pones buenos días y la gente te dice, oye, imbécil, ¿qué no te has asomado a la ventana? Alguien que no conoces, que no sabes su tendencia política, pero es la agresión, es la descalificación. O sea, tú ya eres un imbécil por decir buenos días, ¿no? Y entonces te dice, es la descalificación, no hay el argumento, no está la discrepancia, y hemos perdido esto que habíamos ganado en el proceso civilizatorio. Correcto. La razón por la que somos tan buenos como especie de poder sobrevivir no solo en donde nos acostumbramos, que es las sabanas africanas, sino de poder ir a lugares donde no pertenecemos, como los lugares fríos, donde si es que vamos con nuestras herramientas normales no vamos a sobrevivir. Después fuimos hasta vivimos en el espacio, pero lo pudimos hacer gracias a la colaboración. Nosotros, así como hay también el ejemplo de otros organismos, los unicelulares, las amebas, las bacterias, están ahí y alcanzan a hacer ciertas cosas al estar solitas.
pero hacen mucha más daño o mucha más fuerza cuando se unen. Y cuando se une y se especializan más células como nosotros, hacemos algo mucho más especial. Entonces, imagínate si es que nos acordamos de que en la unión está la fuerza y en vez de jugar ese juego de dividirnos, polarizarnos, nos unimos por una fuerza mayor. O si los políticos y nuestros gobernadores, nuestros líderes que utilizan estas estrategias porque es lo que siempre se ha usado, piensan, hacen así un alto y, ok, evaluemos lo que está pasando porque su misión, la razón por la que decidieron ser políticos y gobernadores y líderes es para ayudar a la sociedad. Pero si vemos ahorita, estamos viviendo una pandemia, hay mucho dolor y encima se está metiendo más leña al fuego, como se dice, en polarizarnos, en odiar al prójimo. Estamos destruyendo nuestra sociedad. Si es que se ponen a un lado a ver lo que está pasando y dicen, ok, tal vez esta no es la herramienta de hacerlo. Sí, hay que irle con todo en las campañas para ganar, para ser el líder, pero tal vez esas herramientas no son lo más adecuado. Otra analogía es como usar las herramientas medievales los doctores, hacer cirugía sin anestesia. En estos tiempos con anestesia, con antibióticos, con todo. Y la realidad es que tenemos tantas buenas herramientas. También sí, con la telemedicina. Digamos aquí el mensaje es, entendamos que todos los mensajes que se colocan son para provocar algo, no caigamos en ese juego. Ahora sí que, como decimos muchas veces, no nos peleemos entre nosotros por un político o un partido. Creo que México y la sociedad y el mundo tenemos que ir más allá de eso. Es que hay que ver quién gana con la división. Y, por ejemplo, tú lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos ha entrado en crisis, si lo ves con presidentes anteriores, es la búsqueda del enemigo común. Y entonces nos vamos en los 70 contra el comunismo, ¿no? Sí. Y nos vamos después contra los musulmanes. Y Donald Trump se vino contra México toda su administración. Es la búsqueda del enemigo común. Ahora, aquí no se trata de eso. Aquí se trata precisamente de dividir. Y está muy bien hecho. Ahora, favoreció que en las redes habíamos perdido o nos habíamos olvidado de todas estas reglas de educación y de urbanidad porque estábamos amparados en el anonimato. Correcto, ese es el problema de las herramientas digitales, que esta estrategia de polarización se amplificó y se volvió más peligrosa al nivel del fanaticismo. Así como, por ejemplo, en redes sociales te dan herramientas para hacer más amigos, socializarte más, igual. Más enemigos. Sí, la polarización te hace más enemigos. Es simplemente la unión de la naturaleza humana con las herramientas digitales. Pero imagínate si es que pensamos y decimos, ok, pare aquí, no que hagan un paro, sino que paren y hagamos un momento de evaluación. Vivimos en una era completamente diferente, así como hubo la revolución industrial, vivimos en la revolución digital y ahora todo está diferente. Tenemos estas herramientas y tenemos la naturaleza humana. Ok, necesitamos los líderes porque necesitamos a alguien que nos guíe, ahí están. Pero, ¿qué pasa si es que los líderes usan diferentes estrategias de gobernar, diferentes estrategias de hacer campañas políticas? Porque ya las hay. Hay maneras de, lo que quiere la población es elegir el líder que apoye su ideología. Hay maneras de comunicar eso sin polarizar. Y bueno, polarización sí funciona y si quieren usarla, ¿qué tal si la hacemos en contra de un enemigo así más eficiente como el COVID, por ejemplo, o contra la pobreza? O sea, alguien donde nuestras fuerzas y toda esa energía sirva para construir, para solucionar problemas, en vez de irnos contra el prójimo y los ciudadanos de un país. Y algo también que está interesante, que es importante saber, es no solo nuestros líderes al utilizar las herramientas hacen esos choques, sino que también otros enemigos naturales de otros países o con otros intereses se aprovechan de este ambiente de polarización y meten más leña al fuego. Y muchas veces terminamos polarizándonos, peleándonos entre ciudadanos, entre vecinos, por otros.
Sí, Exacto. claro. Lo que le pasó a Estados Unidos, lamentablemente, hubieron muertos y hubo algo sin precedente el 6 de enero. Los ciudadanos mismos atacaron el Capitolio. Congreso, sí. Exacto. Sí. El ataque al Capitolio. Sí. Y vaya, por Y el seguir, riesgo en el que por se seguir puso. a alguien, ¿no? Entonces, sí hay responsabilidad en redes sociales, sí es importante que las conozcamos y sí es importante que hablemos de estos temas, que los pongamos en la discusión. Y que entendamos que, les digo, todo está planeado para que caigamos en ese juego y contribuyamos a esa polarización. Así que creo que es responsabilidad de cada uno, después de estos datos, saber si caemos o no y si jugamos ese juego o no. Muchísimas gracias. Gracias Maestra, por a estar ustedes. aquí. Gracias, de verdad qué gusto. Nos vamos a pausa. Regresamos.